La Secretaría de Cultura de la Presidencia y Agape TV Canal 8 presentan Diálogo Cultural. Les saluda Héctor Zamur, Secretario de Cultura de la Presidencia. En esta ocasión me satisface grandemente felicitar a nuestros amigos de Agape TV Canal 8 por sumarse a los esfuerzos que la Secretaría de Cultura realiza en conmemorar el bicentenario del primer grito de independencia. Sin duda alguna, estoy seguro de que esta importante alianza logrará resaltar mucho más la trascendencia histórica que esta fecha posee para nosotros los salvadoreños y además nos permitirá ser partícipes de esta celebración hasta el último rincón de nuestra tierra. Son 200 años los que han pasado desde que nuestra nación tomó en sus manos su propio destino. 2 siglos en los que han sucedido innumerables acontecimientos que poco a poco nos han transformado en lo que ahora somos. Nuestra historia, nuestro patrimonio tangible e intangible, nuestras riquezas, nuestras pruebas, alegrías, tristezas y virtudes. Todas ellas se amalgaman en esta magna celebración que es parte fundamental de nuestra identidad y en la que sin excepción debemos participar como orgullosos hijos e hijas de Cuscatlán. Les invito a que se mantengan atentos a la programación positiva de Agape TV Canal 8, ya que dentro de su programación y como parte de esta alianza con la Secretaría de Cultura, a partir de hoy podrán disfrutar de excelentes reportajes, entrevistas y cápsulas culturales sobre personajes, estampas y efemérides enmarcadas en este contexto conmemorativo para que así, todos juntos, vivamos el Bicentenario. Identificar a través de un diálogo cultural cómo es que la historia nos marca y por qué se da la conmemoración de un bicentenario en este 2011. ¿Usted lo sabe? Pues por eso es que le hacemos la invitación que siga con nosotros en esta señal positiva. En este momento por parte de Secretaría de Cultura de la Presidencia y esta señal de Canal 8 y Ventana Informativa queremos llegar hacia usted, hasta su casa, hasta donde nos está viendo, con un diálogo cultural. En esta ocasión platicaremos un poco acerca de el rol que juegan los pueblos indígenas o pueblos originarios en los movimientos del 5 de noviembre de 1811. Nos vamos ya a ese bicentenario atrás. Está con nosotros el doctor Sajid Herrera, que es el director de investigación en arte y cultura de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, para poder realizar este conversatorio. Bienvenido y en casa nuevamente. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Patricio. Muy bien, muy bien. Qué bueno que nos acompaña y tema muy importante, yo se lo decía fuera del aire, que cómo destacar también en esta gesta, en todos estos movimientos, se ven involucrados diversos actores. Claro, y cómo desestimar también el papel que juegan los pueblos originarios. ¿Estos qué rol jugaron? Pues jugaron un rol muy importante porque gracias a ellos es que los líderes criollos, que eran en ese momento los que tenían algunas propuestas muy concretas, ¿no? Algunos proyectos políticos muy concretos, pudieron llevarlos a cabo, ¿no? O inclusive pudieron de alguna manera detenerlos. Voy a referirme así rápidamente a estos 2 casos. Pudieron tener un apoyo los líderes criollos durante los movimientos, no solo el 5 de noviembre en San Salvador, sino durante todo el mes de noviembre en la provincia, gracias a la ayuda que brindaron de los pueblos cercanos a la ciudad de San Salvador, o a la ayuda que brindaron muchos indígenas en algunos pueblos donde hubo levantamientos, Zacatecoluca, Sensuntepeque, Chalatenango, Metapán, Santa Ana, etc. Pero también muchos indígenas mostraron resistencia, ¿no? Sí. A estos movimientos y mostraron ayuda inclusive a las tropas, por llamarlas de algún modo, ¿no? Realistas, ¿no? O contrainsurgentes, que se comenzaron a preparar en ciudades como San Vicente, ¿no?
en donde los criollos de San Vicente, muchos de ellos, alarmaron al vecindario, ¿no? y constituyeron una serie de refuerzos contra los insurgentes de San Salvador y de toda la provincia. Muy bien, entonces podemos destacar las localidades de donde a lo mejor estaban los asentamientos, claro, y cómo estos influyeron en el proceso de cambio. Ahora, si nosotros vemos como localidad, pero como nombre también de pueblos indígenas, hay algunos que figuran y que uno dice, si es que estos y estos, decir mayas, pipilejo, así, estuvieron involucrados en esto. Lo que pasa que en el caso de la provincia de San Salvador, la distinción de etnias ya en realidad había no desaparecido, pero dentro del lenguaje, digamos, común, ya no existía. Se hablaba de indios en general. Incluso en las provincias internas de Guatemala se hablaba también de indios en general. Aunque hubiesen divisiones. Aunque hubo, ¿no? De hecho lo hubo, sí. El conjunto de etnias que compusieron, ¿no? Ese grupo homogéneo desde el lenguaje español, ¿no? De indios, ¿no? Entonces, en el caso de la provincia de San Salvador, fundamentalmente la etnia náhuatl, ¿no? Y náhuatl pipil fue la que tuvo un protagonismo muy importante. Sin embargo, yo no me atrevería a hablar en este momento por etnias, sí, así, en el caso de la provincia de San Salvador. Sí, en el caso de provincias como Suchitepeques, en el actual Guatemala, ¿no? En donde fue muy claro, ¿no? Que el grupo de los Suchitepeques fue el que se levantó, de hecho, en 1811, ¿no? Contra las autoridades españolas, en función de que le quitaran a ellos, ¿no? El pago de tributos, ¿no? Ahí sí queda muy claro, pero acá no, porque desde hacía mucho tiempo la provincia de San Salvador, dentro del lenguaje administrativo, político, ¿no? Hispánico, se había quitado, ¿no? Esa diferenciación entre los distintos pueblos o etnias. Se hablaba en términos genéricos, ¿no? Los indios. A veces nosotros pensamos en una realidad en donde la vida se nos vuelve tan en movimiento, las exigencias, las competencias, pero desestimamos que dentro de nuestra población existan todavía segmentos de población de pueblos originarios. Es por eso que también se hace hincapié en el aporte que estos han dado y siguen dando. Claro, claro. ¿Cómo vemos también algunos de esos actores que pudieron haber tomado renombre? Mencionamos a lo mejor como población, pero hay personajes que figuran como para traerlos a memoria en la actualidad. Para el caso de la provincia de San Salvador, conocemos muy poco de personajes indígenas, ¿no? Líderes indígenas que en este momento tuvieron una participación destacada. Más bien tenemos nombres de ladinos, ¿no? O mulatos, como el caso de Pedro Pablo Castillo, que en los levantamientos de 1814 sí tuvo un rol bastante destacado en la ciudad de San Salvador. Sin embargo, mi reflexión en este punto es la siguiente: nunca busquemos siempre personajes, digamos, en estos procesos. ¿Por qué? Porque puede ser que no encontremos personajes y nos sintamos defraudados. Sí. Entonces, hablemos siempre, y esta es mi reflexión en este contexto del bicentenario, ¿no? De hablar siempre de los colectivos sociales, ¿no? Es cierto, en determinados momentos podemos hablar de personajes particulares, ¿no? Pero cuando no los hay, hablemos de colectivos sociales. Porque generalmente en nuestra historiografía, por eso es que hemos oscurecido y hemos ocultado y hemos invisibilizado a ciertos grupos sociales en la participación de estos eventos. Porque como no vemos personajes, entonces decimos, bueno, no participaron. O si participaron en bloque, en conjunto, hablamos de la masa. Y con eso, de manera peyorativa, queremos ocultar o invisibilizar sus acciones, ¿no? Entonces, en el caso de Guatemala, para esta época, sí tenemos personajes indígenas que tuvieron un rol destacado, ¿no? como líderes, pero de manera muy destacada. El caso de Tomás Ruiz, un indígena que pudo estudiar en la universidad, ¿no? Y que durante las conspiraciones de Belén, o la conjura de Belén en 1803 en la ciudad de Guatemala, sí pudieron reunirse, ¿no? con los líderes criollos y poder justamente crear, ¿no? una política de insurgencia en la Guatemala de aquella época. Muy bien, me parece muy interesante eso, que sería ya como una reflexión con respecto a la historicidad que marca este bicentenario, que nosotros estamos esperando ver determinados actores que figuren,
para que sean la representatividad de los cambios que se dieron. Pero estas iniciativas que se vuelven hechos, esas son las que tendríamos entonces nosotros que aplaudir y de alguna forma recordar con respecto a lo que constituye esta conmemoración. Como mensaje final que pueda darle a la población con el papel que juega pueblo originario, su actualidad en nuestra sociedad y el papel que este debe de jugar, juega y jugó también para el momento de estos movimientos del 5 de noviembre. Sí, yo lo que diría para finalizar es lo siguiente, ¿no? Tratemos en esta coyuntura del Bicentenario, en este contexto, ¿no?, de revalorizar las actividades que realizaron los distintos pueblos, como pueblos, no me refiero a extensiones geográficas, sino a grupos, a colectividades, a comunidades que en aquella época tuvieron un papel relevante, ¿no?, ya sea como insurgentes, ya sea defendiendo sus derechos, ¿no?, de no pagar el tributo, etc. Y en particular los pueblos indígenas, ¿no?, en un país en donde ha buscado homogenizar a su población y llevar una política casi de uruguayización, ¿no?, porque El Salvador, al igual que Uruguay, se creen como los países más homogéneos de toda América Latina, cuando no es así, ¿no? Entonces, en este contexto de Bicentenario, reflexionar sobre las múltiples identidades en las cuales ha sido construido este país, ¿no?, y sobre las múltiples comunidades que habitan este país y el valor que deben de tener cada una de ellas, ¿no? Muy bien. Y dar también un pie a la reivindicación de estos pueblos, de tanto un pueblo originario, de hablar de la mujer, del hombre como particulares, como de cada uno de esos papeles que nosotros podemos decir que los criollos, mestizaje, es decir, qué es lo que pasó con cada uno y qué lo conforman y qué hicieron también en los procesos. Eso es lo que nosotros queremos llevarle a usted y acercarle. Nos quedamos cortos, el tiempo apremia, pero de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Sajid Herrera, que nos acompaña como el director de Investigación de Arte y Cultura de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en este diálogo cultural que es en el marco del Bicentenario, como un especial que tiene Ventana Informativa. Muchas gracias y lo esperamos próximamente. Gracias a ustedes, buenas tardes. Esta es su casa. Y usted que sigue con nosotros en esta señal positiva, no se despegue. Nos vamos a un corte y regresamos en breve.